Bueno, como introducción, en el libro viene que una de las causas más frecuentes de insuficiencia respiratoria, hipoxia, es la prematurez y la diabetes mellitus materna. Y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, puede deberse a factores genéticos como la deficiencia de antitripsina alfa 1 o inhibidor de la proteasa alfa 1. Y bueno, para hacer una recapitulación de pues la anatomía de las vías respiratorias, del sistema respiratorio, pues hay que recordar que hay vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores. Esas ya las conocemos, ya las hemos estudiado. Y bueno, aquí viene un poco de molecular, que dice que los bronquiolos secundarios se van a ramificar con el estímulo del factor de crecimiento fibroelástico 10 en bronquios mayoritarios, bronquiolos terminales, respiratorios y finalmente los alvéolos. Entonces hay que recordar que factor de crecimiento fibroblástico 10 es muy importante para esta ramificación de los bronquios hasta llegar a los alvéolos. Y el tejido de sostén va a ser originado del mesodermo esplácnico. Hay que recordar que es el que está cerca de las vísceras y bueno, va a iniciar su desarrollo en la cuarta semana y esta va a concluir hasta la infancia. Y la nariz y la cavidad nasal van a sufrir del proceso frontomedial, como ya lo vimos en desarrollo de cara también. En el piso del intestino anterior aparece una hendidura que se llama hendidura laryngotraqueal, que vemos aquí, a la altura de las terceras, cuartas y tabulosas faringeas, va a aparecer esta hendidura laryngotraqueal. El epitelio que va a revestir esta hendidura se va a dividir en tres porciones, una parte cefálica, una parte media y una parte caudal. El epitelio de la parte cefálica va a dar lugar al epitelio que reviste la faringe, el de la parte media al que reviste la laringe y el de la parte caudal va a originar el esbozo respiratorio, que vemos aquí. Es una imaginación que hacer el esbozo respiratorio. Entonces, es en orden. Cefálica, faringe, media, laringe y ya de ahí pues el esbozo respiratorio. El ácido retinoico desempeña un papel muy importante en la localización de este esbozo respiratorio. La deficiencia de vitamina A va a producir malformaciones en el pulmón. En la región donde va a surgir el esbozo se va a expresar el factor de transcripción NKX2.1. Y debido a esta regularización del factor fibroelástico 10, que ya lo vimos, que les dije que pues es importante para esta segmentación de los bronquiolos y a la formación del intestino anterior. La inducción para el desarrollo del esbozo va a estar regulado por el mesodermo adyacente, que es el mesodermo esplácnico, a través de ganglios de drosofilia y factor fibroelástico. Nariz y cavidad nasal, ya lo vimos un poquito en desarrollo de cara, se desarrolla de la porción lateral de la prominencia frontonasal a partir de la cuarta semana. Las placodas nasales al inicio son convexas, luego se vuelven cóncavas y entonces ahora se llaman foveas nasales. Vemos aquí unas placodas convexas al inicio y luego se vuelven cóncavas, que pues ya van a ser las placodas nasales. Las foveas nasales, perdón. Placodas nasales es cuando son convexas y cóncavas ya son foveas nasales. El mesénquima de estos bordes, que va a dar una forma de herradura, va proliferando y va formando una elevación, si se ve aquí. Y bueno, aquí también se ve la fovea nasal y cómo se ve aquí las prominencias nasal, que se dividen en prominencia nasal medial y lateral, que también ya lo vimos en desarrollo de cara. Al final de la sexta semana va a haber una continuidad entre el surco nasolagrimal, que ya vimos cuál es en desarrollo de cara, y estos procesos maxilares. Entre la séptima y décima semana, las prominencias nasales mediales forman el segmento intermaxilar. Ahí puse dorman, pero es forma. Las prominencias nasales laterales van a dar origen a las alas de la nariz y las mediales a la punta de la nariz y el tabique nasal, como ya lo hemos visto. Conforme estas prominencias nasales se desarrollan, las foveas nasales se van profundizando y van a formar el saco nasal primitivo. Este va a crecer dorsalmente por debajo del prosencéfalo, como vemos aquí. Y finalmente los sacos nasales se van a unir y van a formar una sola cavidad, que va a ser la cavidad nasal primitiva. Y en este fondo está la membrana de las cuanas. Esta cavidad nasal primitiva se va a comunicar al inicio con la cavidad bucal también.
La membrana buconasal va a comenzar a romperse en la sexta semana y esto es lo que va a permitir esa comunicación entre la cavidad nasal y la bucal a través de las cuerdas primitivas. Y esto va a deslazar hacia atrás las cuerdas primitivas para conformar las definitivas a nivel de la nasofaringe. A la par de esto, se están desarrollando los procesos palatinos de las prominencias maxilares. Eso pues ya saben que los procesos palatinos del hueso maxilar son los que forman el paladar secundario y pues estos procesos palatinos de estas prominencias maxilares que apenas se van a ir desarrollando van a formar el paladar secundario que se va a fusionar con el paladar primario y con el tabique nasal para que se cierre totalmente la cavidad nasal y la cavidad bucal. Eh, y en las paredes laterales de la cavidad nasal se van a desarrollar los cornetes superiores, medio e inferior. Y el epitelio ectodérmico es el techo de la cavidad nasal que comienza a especializarse en epitelio olfatorio. Este tipo de epitelio pues ya lo conocemos. Y regularmente el epitelio es originado, si no me equivoco, en todos los casos, el epitelio es originado del ectodermo. Y bueno, sí, porque pues el mesodermo da más origen a tejido conjuntivo. Em, Vamos a comenzar con el desarrollo de laringe y epiglotis. Comienza a formarse también en la cuarta semana. El endodermo que va a recubrir esta hendidura laringotraqueal va a dar origen al epitelio y glándulas de la laringe, tráquea, bronquios y epitelio pulmonar. Como les digo, el endodermo va a dar origen a epitelio de laringe, tráquea, bronquios, epitelio pulmonar, de la nariz y glándulas. El mesodermo espínico, ay, perdón, que va a rodear esta hendidura, va a originar el tejido conjuntivo, como les digo, cartílago y músculo liso. La hendidura laringotraqueal se va a profundizar para formar el divertículo laringotraqueal, que en su extremo distal se ensancha para formar la yema broncopulmonar. Y a los lados se van a formar dos pliegues, que son estos, los pliegues que vemos aquí. Aquí está el surco laringotraqueal y estos son los pliegues que vemos aquí. Eh, Se van a profundizar estos y se van a aproximar entre sí en dirección ventromedial para fusionarse y formar el tabique traqueoesofágico, que va a ser lo que va a dividir la tráquea y el esófago. Este crecimiento de este tabique va a ser regulado por WNT y los cartílagos de la laringe, como ya lo vimos en desarrollo de cara y cuello, se originan del mesénquima de los cuartos y sextos arcos faringios. El epitelio de la laringe prolifera y oblitera temporalmente la luz de la laringe hasta la octava semana y después hay una recanalización, como también ocurre en esófago, como ya lo vimos en la vez pasada. A los lados de esta hendidura laringotraqueal, el mesenqui va a protuir formando dos elevaciones, que van a ser los engrosamientos aritenoides, y esta hendidura laringotraqueal ahora va a tener una forma de T. La glotis primitiva va a comenzar la recanalización en la novena semana y décima. Y durante el tiempo de recanalización van a aparecer dos procesos laterales, dos recesos, perdón, laterales en la laringe. Estos van a dar origen a los pliegues bucales o vestibulares. Estos van a estar limitados por dos pliegues de la mucosa. Y bueno, eso de pues los pliegues bucales, pues ya también sabemos sus diferencias en cuanto histológicamente. Y ese es su desarrollo. Y la parte caudal de la herida hipofaringia que vemos aquí se va a aplicar hacia la glotis primitiva, dando lugar a la tumefacción epiglótica. Y esta va a dar origen a la epiglotis. La verdad, a eso no le entendí mucho. No sé si alguien sí le entendí más o menos, lo voy a leer un poco más, porque como que eso me quedó como que un poquito de duda. Y bueno, los músculos laringeos se originan del cuarto y sexto arcos faringeos y estos pues van a recibir inervación del décimo nervio craneal, porque hay que acordarnos que
Este es el que corresponde a los cuartos y sector faringios. Y bueno, comenzando con tráquea, bronquios y pulmones, TBX4 determina la presencia del surco para separar el esbozo endodérmico que entra inmerso en el mesenquima esplácnico. Como vemos aquí, esto que se ve de rosita es mesenquima esplácnico. Y mientras el esbozo respiratorio va a crecer longitudinalmente, interactúa con el mesodermo esplácnico que lo va a rodear, generando una porción cefálica que se origina en la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y la caudal, los alvéolos. Al final de la cuarta semana, esta yema broncopulmonar se va a bifurcar, va a formar dos yemas bronquiales que se van a proyectar hacia los conductos pericardio-peritoneales, que ya vemos cuáles son los conductos pericardio-peritoneales en desarrollo de cavidades. En la quinta semana las yemas bronquiales se van a alargar, dando lugar a los primordios de los bronquios derecho e izquierdo. El derecho siempre lo vamos a ver un poquito más largo que el izquierdo, como se nota aquí. Em, en la sexta semana los bronquios primarios se van a subdividir en bronquios secundarios. Hay que recordar que el derecho pues tiene tres y los bronquios secundarios son dos del izquierdo. Y durante la séptima semana, cada bronquio secundario se ramifica dando origen a los bronquios terciarios o segmentarios. Y a medida que esto ocurre, también el mesénquima secundante se divide, formando el primorio de los segmentos broncopulmonares. La musculatura lisa se va a originar de este mesénquima circundante, que es mesodermo, regulado por los genes SHH y BMP4. El patrón combinado de la expresión de estos genes OTSA3, OTSA5, OTSA-B3 a OTSA-B6 están implicados en la especificación regional de las vías respiratorias y el pulmonar se constituye por derivados del mesodermo esplácnico, células endoteliales, intersticiales y macrófagos y por fibras de colágeno, elastina y reticulina. Y bueno, la diferenciación celular va a ocurrir de manera centrífuga desde donde forma el hilio pulmonar hacia la periferia. El hilio pulmonar, pues sabemos que es este, y pues va a ocurrir desde aquí hasta la periferia, la diferenciación celular. La diferenciación morfológica de los pulmones izquierdo y derecho va a estar regulado por los genes TGF-beta, como con son el receptor 2 para activina, lepti-1, lepti-2, nodal y BIT-X2. Y bueno, comenzando con malformaciones, hendidura laringotraqueal, es cuando hay una alteración en la parte rostral del tabique traqueoesofágico y debido a esta alteración de este tabique va a haber un agujero en la línea media dorsal de la laringe que va a ocasionar desde un ruido respiratorio hasta dificultad respiratoria. Y pues no habla mucho de eso. Requimisterio, pues puede que se diagnostique a tiempo, puede que no, pero puede que no cause tantos problemas, solo el ruido respiratorio, depende de pues la magnitud del agujero. Ajá, pues sí. Atresia y estenosis laringea se debe a la falta de la recanalización de la laringe. Sabemos la diferencia entre atresia y estenosis. Atresia es la obstrucción completa de la laringe, pues tal vez porque no hubo una recanalización. Bueno, sí es por eso, igual que el esófago. Y estenosis es una obstrucción parcial. Y si se encuentra a nivel de los pliegues vocales, se le llama membrana laringea. Esta parte de obstrucción parcial de las vías respiratorias y va a producir un llanto ronco. Fístula traqueoesofágica, también ya lo vimos un poco la vez pasada. Es alteración en el desarrollo del tabique traqueoesofágico que permite la comunicación de la tráquea con el esófago, que sabemos que se debe de cerrar esta comunicación. Los recién nacidos con fístula traqueoesofágica tienen riesgo a broncoaspirar y morir, por lo que su tratamiento y diagnóstico son urgentes. Y bueno, aquí vemos em, atresia esofágica. Vemos aquí que pues hay no hay comunicación, totalmente está cerrada esta parte del esófago con fístula traqueoesofágica distal. Aquí en la parte distal vemos que hay una fístula traqueoesofágica. Aquí hay una atresia aislada porque pues no hay fístula, solo es la atresia, pues, está por todo. Fístula traqueoesofágica aislada. Aquí vemos la fístula, no hay atresia.
Y aquí hay atresia con fístula traqueosofágica proximal, que aquí pues el lado proximal tiene la fístula y el lado distal tiene la atresia. Y atresia con doble fístula traqueosofágica, tanto de la parte proximal como de la distal hay fístula traqueosofágica. Esas es pues las maneras que pueden haber. Y atresia y estenosis traqueal. Esto generalmente se asocia con fístula traqueoesofágica. La atresia traqueal es mortal, mientras que la estenosis dependerá del grado de la obstrucción que se produzca. Mm, y bueno, ay, en cuanto a anomalías o variantes anatómicas en la lobulación del pulmón, pues puede presentarse que haya un lóbulo de más o uno de menos. En este caso vemos que tanto en el derecho como en el izquierdo hay tres lóbulos. Em, este feto de 17 semanas de la foto presenta un síndrome de isomerismo de derecho y ambos pulmones son trilobulados, que es característica de este síndrome. Esto también puede ocurrir en el y este es el síndrome isomérico que menciona aquí. Y agenesia pulmonar, pues es que no hubo un desarrollo de el pulmón, ya sea del derecho o el izquierdo, que es y pues más grave e incompatible con la vida es que sea bilateral. Es causada por la alteración de factor fibroelástico 10 o de moléculas implicadas en la ramificación de las yemas pulmonares. Hipoplasia pulmonar es cuando hay disminución del volumen de uno o ambos pulmones. Eh, Puede asociarse con hipertrofia del músculo liso de las arterias pulmonares. Esto va a producir una hipertensión pulmonar, va a reducir el flujo sanguíneo y pues va a interferir en este desarrollo normal de los pulmones. Puede afectar a uno o ambos pulmones. La gravedad estará dada por el grado de hipoplasia y pues como ya lo vimos en desarrollo de cavidades, asociar con hernia diafragmática congénita, debido a que pues en la hernia, sobre todo en la posterolateral, que es la más común y la más grave, pues como los intestinos llegan a la cavidad torácica, pues influyen en el desarrollo de el pulmón y ocurre una hipoplasia pulmonar. Eh, Maduración pulmonar. Esta se va a dividir en cuatro etapas: pseudoglandular, canalicular, sacular y alveolar. Los genes implicados en estos procesos son los OTSA o B hasta el 6, del 3 al 6. Comenzando con la etapa pseudoglandular, que es de la semana 5 a la 26 de gestación, participa el factor de transcripción conocido como factor nuclear homólogo 4 del hepatocito. Este periodo se caracteriza por la presencia de túbulos respiratorios con un epitelio cilíndrico de origen endodérmico y se llama pseudoglandular porque en un corte transversal estos túbulos respiratorios van a tener una apariencia de glándulas. Y por eso se llama pseudoglandular. Como vemos aquí, parecen glándulas y pues los túbulos están rodeados por este tejido mesenquimatoso que hacia el final del periodo conduce a la formación de vasos sanguíneos. Esta proliferación de células mesenquimatosas es estimulada por los genes. Y luego tenemos la etapa canicular de la semana 16 a la 27. Aquí les puse 26, pero es 16, me equivoqué. Hay crecimiento de los túbulos respiratorios, donde se puede observar los bronquios y bronquiolos que ya van a estar vascularizados. Hasta la semana 24 cada bronquíolo termina, se divide para formar dos o más bronquiolos respiratorios, que a su vez van a dar origen a los sacos terminales o alveolos primitivos. Va a ir en orden como pues va anatómicamente. Estos bronquiolos terminales y alveolos primitivos están revestidos por células cúbicas, que van a ser precursoras de los neumocitos. Los neumocitos primero van a ser células cúbicas. Y bueno, en esta etapa canicular ya vemos que pues no tiene una forma de glándula y
es muy importante saber que en esta etapa es cuando comienza la producción de factor surfactante pulmonar. Participan los factores de transcripción HFH4, factor de transcripción tiroideo 1 y factor nuclear 3 alfa de los hepatocitos. En esta etapa del pulmón empieza a ser compatible con la vida porque pues empieza la producción de surfactante pulmonar. Y luego tenemos la etapa sacular, comprende la semana 26 al término de la gestación. Se caracteriza por el importante crecimiento de sacos terminales, por eso se llama sacular, y se empieza a adelgazar el epitelio que era cúbico. Estas células cúbicas que van a dar origen a neumocitos, los primeros en diferenciarse van a ser los neumocitos tipo 2, que van a dar lugar a los neumocitos tipo 1. Y los neumocitos tipo 1 tienen en su citoplasma a los cuerpos lamelares, que estos van a ser los que van a hacer desarrollo de este factor surfactante y secreción del factor surfactante pulmonar. Participa en la síntesis y secreción del factor surfactante. Y los factores de transcripción que participan son el TTF1, HNF3 beta. Y algo muy importante es que pues aquí ya es cuando se forma la membrana alveolo capilar, que pues ya sabemos que pues es el alveolo con el capilar. Y finalmente tenemos la etapa alveolar, que esta ya es postnatal. Ocurre la formación de las bolsas alveolares o alveolos definitivos, periodo que se extiende por varios años de la vida postnatal. Los bronquiolos terminales y respiratorios ya adquieren sus características histológicas definitivas. Y bueno, en la etapa alveolar, pues es cuando dan origen finalmente a los alveolos. El TDF1 y BBP4 participan en esta etapa. Los alveolos forman el tabique interalveolar. El tabique interalveolar hay neumocitos tipo 1. Ay, espérenme un rato. Ajá, en esta etapa también los alveolos forman el tabique interalveolar. El tabique interalveolar es neumocitos tipo 1, neumocito tipo 2 y capilar. Es diferente a pues la membrana alveolo-capilar, porque en el alveolo capilar es donde ocurre un intercambio de gases y en el tabique alveolar están ahí los neumocitos tipo 2. Los alveolos tienen un diámetro de 0.3 milímetros al nacimiento y existen entre 20 y 50 millones y en la vida adulta van a aumentar a 300 y 800 millones. Mm. Y, bueno, en la etapa prenatal toda la vía respiratoria va a estar llena de líquido. Este líquido es producido por las células epiteliales y también es líquido amniótico que el feto va a deglutir. Y la presión interna ejercida por este líquido va a estimular la proliferación de las células pulmonares. Por eso, otra razón de que haya hipoplasia pulmonar es que, por ejemplo, haya atresia esofágica, donde no hay una correcta dilución de este líquido amniótico y como este líquido amniótico ayuda a la proliferación de las células pulmonares, pues hay hipoplasia pulmonar. Bueno, en realidad cualquier cosa que se relacione con oligohidramnios, pues va a causar hipoplasia pulmonar. Los movimientos respiratorios van a comenzar en la semana 12 y alcanzan su regularidad en la semana 34 y estos movimientos pueden aumentar durante la noche y disminuir por el tabaquismo materno. Las características del factor surfactante, su síntesis es regulada por las hormonas en las que destacan cortisol, insulina, prolactina, tiroxina. Esta síntesis ocurre en el aparato de Golgi y se almacena en los cuerpos lamelares y comienza a producirse entre las semanas 24 y 28. En la semana 35 ya se han alcanzado concentraciones suficientes de factor surfactante que se comienza a distribuir sobre los alvéolos para reducir la tensión superficial. Se compone 90% de lípidos y un 10% de proteínas A, B, C y D. El lípido es dipalmitoilfosfatidilcolina y en este proceso participa el TTF1 y el gen de la proteína B del surfactante. Y bueno, algo muy importante relacionado con este surfactante es la enfermedad por membrana hialina, que es ocasionado por una deficiencia de este factor surfactante. Generalmente ocurre en niños prematuros y en hijos de madre diabética. Como decía en un inicio,
es una de las causas de hipoxia, los niños prematuros e hijos de madres diabéticas. El recién nacido es incapaz de inflar los alvéolos. Esto va a originar atelectasia progresiva, que va a llevar a la hipoxemia, y otros problemas relacionados son daños del epitelio respiratorio y la inflamación. Y bueno, los primeros signos son la dificultad respiratoria y la cianosis. A la exploración física presenta aleteo nasal, utilización de músculos accesorios de la respiración, esfuerzo respiratorio, retracción external, taquipnea y ruidos respiratorios disminuidos. Se va a tratar al neonato con factor surfactante exógeno para que pues pueda vivir. Otra de las causas de alguna enfermedad relacionada con el factor surfactante pulmonar es que haya deficiencia de la proteína B del surfactante pulmonar. Esto va a ocasionar proteinosis alveolar, que en lugar de que no haya suficiente surfactante pulmonar, pues hay mucho surfactante pulmonar y no se puede liberar correctamente. Entonces esto pues también causa un problema y va a simular la enfermedad de membrana hialina. La asfixia perinatal en prematuros y las cesáreas sin trabajo de parto también puede causar deficiencia en la liberación del surfactante pulmonar, parecido a la proteinosis alveolar. Y el diagnóstico de la enfermedad de membrana hialina es por radiografía de tórax, que muestra una disminución del volumen pulmonar, capacidad difusa, réticulo nodular con broncograma aéreo, con resultado en la atelectasia. La edema pulmonar puede contribuir a la apariencia difusa, pero una de las complicaciones es la displasia broncopulmonar, que puede llevar a secuelas neurológicas. Los del año pasado me dijeron que sí les mostraron una radiografía que era la final, pero pues el que ya ha de saber de eso es Samuel, seguramente. Entonces Samuel nos va a ayudar. Yo digo, ¿no? O no sabes, Samuel. Si sabes o no sabes. Ando trabajando, mujer, nada más estoy escuchando. Y bueno, finalmente un caso clínico que nos presentaron en México, pero pues lo puse. Creo que sí la tuvimos bien esta pregunta. A ver, léala. Bueno, un paciente prematuro de 24 semanas de gestación falleció a las 26 horas de nacido por síndrome de estrés respiratorio por carencia del factor surfactante. Completa la siguiente frase. El paciente falleció en la etapa de maduración pulmonar, ¿cuál? Lo que es incompatible con la vida, ya que la máxima sesión de surfactante pulmonar intrauterina es, pues no se ve bien, creo que las hubiera puesto yo mejor. Es embrionarias, pseudoglandular, canicular, sacos terminales y pseudoglandular canicular. ¿Cuál creen ustedes que es? Dice, claro que no se ve. ¿Ahí la ven? Pues miren, dice que falleció a las 24, bueno, nació a las 24 semanas y falleció a las 26 horas. Y pues a las 24 semanas estamos ¿en qué etapa? Canicular. A las 24. Ajá. Y lo que es compatible con la vida, ya que la máxima secreción de surfactante pulmonar intrauterina es intrauterina. Pues la última etapa intrauterina, ¿no? Que es la de la sacular o sacos terminales.